tener la posibilidad de colaborar con los próximos egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba siempre es más que un placer, un honor y una responsabilidad que tenemos todos los egresados y las egresadas. Así que bueno, nada, agradezco de nuevo esta oportunidad y abocándonos un poco al día de hoy y contestando un poco la pregunta que hacía, si no me equivoco, Vanina por el chat, respecto a los temas que vamos a ver el día de hoy, tal como decía Cristian, vamos a tratar lo que fueron las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, ¿bien? La reforma constitucional de 1994, el declive económico hacia fines de la década del 90, la presidencia de Fernando de la Rúa, un poco del conflicto social y económico del 2001, ¿bien? Y luego, tal también como nos decía Cristian, vamos a retomar un poco lo que fue la lucha obrera durante el siglo XX, ¿bien? Y vamos a terminar la clase viendo la composición de la población argentina, cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo, y la vinculación que ha habido entre los estados, ¿sí? En Sudamérica y en Europa a partir de la conformación de nuevos grupos políticos, nuevas asociaciones internacionales entre diferentes estados con fines comerciales, políticos y sociales. ¿Bien? Voy a compartir pantalla, también le agradezco a los chicos de Juntos por Derecho por haber hecho el PowerPoint del día de hoy, porque la verdad súper completo y la verdad también buenísimo y nos soluciona un montón. No sé si se ve bien ahí, alguien me puede decir si se está viendo. Veo que Cristian me Se hace ve señas. perfecto. Perfecto. Chicos, también no sé si les comenté, cualquier duda, cualquier consulta, este es el momento para hacerlo, ¿bien? Estas clases están diseñadas para que ustedes vengan, nosotros expliquemos algunos temas y nos planteen las dudas que pueden llegar a tener o la incertidumbre que les puede generar algún pasaje de la bibliografía que no quede claro, ¿bien? Así que es preferible que hagan las dudas ahora y que nos demoremos 5 minutos más explicando algún tema que por ahí irnos a nuestra casa sin la posibilidad de evacuar esa consulta. Sin más preámbulo, entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver si voy pasando. eh, vamos a ver, aguarden un segundito. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver hoy va a abarcar desde la página 159 a la página 170, ¿sí? Que son estas presidencias de Carlos Saúl Menem, ¿bien? Lo que nosotros vamos a comenzar hablando entonces es de este presidente, Carlos Saúl Menem, bien, quien había sido anteriormente gobernador de La Rioja. Seguramente quienes hayan tenido la posibilidad, bien, de ver la serie Menem van a estar un poco más interiorizados en el tema del día de hoy. ¿Alguien tuvo la posibilidad de ver esta serie que tuvo mucha difusión durante el año pasado? ¿Alguien recuerda que hubo? Sí, yo la vi, está buenísima. Está buenísima, ¿no? Está muy bien personificada, los actores la verdad que la rompen y refleja bastante fidedignamente, sí, con un poco de dramatización, obvio, porque tiene fines comerciales, cómo se desarrolló tanto el inicio de la presidencia como hasta el momento en el que se produce, ¿sí?, el Pacto para la Reforma Constitucional de 1994. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, tal como se los había explicado el doctor Monticelli, para hacer un poco de historia, en 1983 se había restaurado el orden democrático. ¿Bien? ¿Recuerdan quién fue el presidente que fue elegido en ese momento, en 1983? Alfonsín. Alfonsín, exactamente. Alfonsín viene, por aquel entonces, el mandato presidencial duraba unos 6 años, ¿sí? Por ende, en 1989 debía elegirse un nuevo presidente y ver si continuaba Alfonsín por medio de una reelección o si se elegía un nuevo mandatario. En esas elecciones, bien, hay que tener en cuenta que Carlos Saúl Menem llega a la presidencia luego de haber tenido una interna con el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, gana la interna del Partido Justicialista,
presenta, ¿sí?, su fórmula presidencial y en 1989 asume la presidencia con una anticipación de 6 meses antes. Bien, ustedes se preguntarán por qué se produjo esa anticipación. Bien, en la asunción del cargo presidencial, la razón la encontramos en la grave crisis económica que transitaba, ¿sí?, el último periodo de la presidencia de Raúl Alfonsín, lo que muchos denominaron por entonces como una hiperinflación galopante que llevó a una crisis económica y social bastante difícil de sostener. Bien, eso sumado a la victoria de Carlos Saúl Menem en las elecciones generales de la presidencia, llevó a que el doctor Alfonsín considere mejor, bien, para la vida institucional argentina, la renuncia anticipada y darle la posibilidad para que el nuevo presidente electo, ¿sí?, adquiera y pueda asumir, ¿sí?, el cargo y sobre todo con este ímpetu, bien, esta legitimidad con la que contaba producto de una victoria que había sido bastante abultada. Bien, entonces, acá tenemos que la primera presidencia de Carlos Saúl Menem comienza en 1989, ¿sí? Y si era 6 años, debía durar necesariamente hasta 1995, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que durante la primera época de la presidencia de Carlos Saúl Menem, ¿sí?, se va a intentar lo que se conoce como una política de choque. Bien, esta idea de una cirugía mayor sin anestesia. Seguramente quienes puedan leer los portales de noticias en la actualidad verán de que también existe en la actualidad un tipo de política bastante similar a la que se intentó aplicar y la que se aplicó durante la presidencia de Menem. Bien, acá lo que nosotros teníamos era un país que estaba atravesando una grave crisis económica, que estaba necesitado, bien, del crédito internacional, estaba necesitado de la acumulación de reservas de dólares, pasaba por un momento donde el tejido social se encontraba en degradación producto de dos factores fundamentales. Años anteriores, en 1987 y 1988, bien, habían existido levantamientos militares de ciertos regimientos que no respondían al jefe de las Fuerzas Armadas, que era el presidente Alfonsín. Por ende, no solamente atravesábamos una crisis económica, sino que también atravesábamos una crisis, podríamos catalogarla, de irrupción de nuevo del orden democrático. En este contexto es que Carlos Saúl Menem viene y plantea la necesidad de modificar la estructura de su base, ¿bien? Una idea de sacudón, ¿bien?, para decirlo de alguna manera un poco más coloquial, que implique necesariamente revolver todo el orden existente para poder salir adelante. Esta idea primero va a tener dos ejes, ¿sí?, un eje económico y un eje social. El eje económico nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo de las presentaciones, va a implicar en muchas cosas, en muchas veces la toma de medidas que no resultaban populares, pero que luego con el tiempo surtieron efecto y provocaron, sí, una gran adhesión de la población. Por otro lado, va a tener una rama social, y esa rama social de esta política de choque la vamos a encontrar en la sanción, digamos, en el indulto que fue firmado por Menem para alrededor de 280 militares y civiles que habían participado durante la última dictadura militar. ¿Qué se pretendió con eso? Se pretendió que las Fuerzas Armadas, ¿sí?, que eran un peligro latente para aquel entonces todavía, para el orden democrático, se apaciguaran, bien, y de esta manera poder preservar la paz social y continuar con la vida democrática. Esto entonces nos va a indicar, tal como le estaba diciendo, que la política de shock de Menem no solamente se concentró en lo económico, sino también que se concentró en el mantenimiento, ¿sí?, y en la protección tanto de lo que él creía y a través de los mecanismos que él consideró mejor, esta idea de preservar el orden democrático. Bien, luego nosotros vamos a ver las consecuencias, ¿sí?, que trajeron las decisiones que tomaron por estas dos ramas, y vamos a ver que si bien en un primer momento pueden haberse considerados como beneficiosas, con el transcurso de los años muchas de estas decisiones tuvieron que ser revertidas producto de las consecuencias que nos trajeron. Bien, entonces acá ya vamos a ir adentrándonos, y uno de mis temas preferidos, bien, que es la reforma, no sé si me están viendo, ahí está. Uno de mis temas preferidos es el Pacto del Libro y la reforma constitucional de 1994, ¿sí? Si ustedes han podido estudiar un poco de lo de historia argentina, van a ver que esta reforma fue
Es conocida como la reforma que cuenta con mayor legitimidad democrática y con mayor consenso social. ¿Cómo se llega a esta reforma de 1994? Ya durante la presidencia de Raúl Alfonsín se había intentado, bien, eh, la idea, se había empezado a hablar, por decirlo de alguna manera, sobre la idea de reformar nuestra Constitución. La última reforma que había sufrido nuestra Constitución databa de 1957, bien, la cual había sido producida durante un gobierno de facto, con todas las implicancias y los cuestionamientos respecto a la legitimidad y el orden democrático, ¿sí? Entonces, eh, ya Raúl Alfonsín durante su presidencia había germinado la idea de reformar la Constitución y va a ser Carlos Saúl Menem, quien contaba con un gran apoyo social, quien va a llevar adelante lo va a llevar adelante y va a proponer, sí, firmemente y efectivamente la reforma de la Constitución. Quienes hayan visto la serie Menem van a ver que en uno de esos capítulos, una de las escenas finales, lo tienen a el presidente Menem y el expresidente Alfonsín caminando por el patio de la Casa de Olivos. Bien, hay una foto muy famosa que representa ese momento, que es muy valorada, bien, por el consenso y el acuerdo y el respeto, tolerancia democrática que todo Estado de Derecho necesita. Bien, en ese momento entonces vamos a tener lo que se conoce como el Pacto de Olivos. ¿Qué es el Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos implicó y es la firma de un acuerdo para llevar adelante la reforma constitucional celebrada entre los dos partidos mayoritarios de aquel momento. ¿Cuáles eran los dos partidos mayoritarios de aquel momento? El Partido Justicialista, bien que se vinculaba con el presidente Carlos Saúl Menem, porque era el partido por el cual accedió a la presidencia, y la Unión Cívica Radical, bien, aquel partido que había obtenido el segundo lugar y que se encontraba representado por su máximo exponente de aquel entonces, el doctor Raúl Alfonsín. Bien, con este Pacto de Olivos lo que se intentó fue llevar a la ciudadanía la certeza de que los partidos mayoritarios que contaban con el mayor aval de la población se habían puesto de acuerdo para reformar la Constitución. ¿Cuáles fueron, bien, los principales cambios de la reforma de 1994? Antes de llegar a eso, volvemos un poquito en el tiempo. Tenemos la firma del Pacto de la Rosada, bien, que en el Pacto de la Rosada se establecieron 3 puntos básicos. Estos puntos básicos fueron redactados por los juristas de ambos partidos, ¿sí? En el cual se estableció un núcleo de coincidencias básicas, ¿sí? Un núcleo de coincidencias básicas establecía cuáles van a ser los consensos existentes para modificar la Constitución. Va a establecerse qué va a ser lo que no se va a reformar, ¿bien? Por aquel entonces, todo lo que es la parte dogmática de la Constitución Nacional, que implicaba los derechos y deberes y garantías, no van a ser modificados, ¿sí? Por este acuerdo político al cual alcanzaron, y sí va a reformarse la parte orgánica, ¿bien? Que es esa parte de la Constitución que se encarga de ordenar y organizar, ¿sí? Los poderes del Estado. Luego de la firma del Pacto de la Rosada, bien, se llama por medio de la ley 24.309, la ley de necesidad de reforma, ¿sí? Esta ley de necesidad de reforma implicaba el llamado a elecciones para la elección de los convencionales constituyentes. 305 convencionales constituyentes van a ser elegidos, ¿sí? Y van a integrar la Asamblea Constituyente que va a reformar la Constitución en 1994. ¿Dónde se va a llevar a cabo esa convención constituyente? En la ciudad de Santa Fe, ¿sí? En la ciudad de Santa Fe y de Paraná. Esto va a tener una explicación histórica que quienes hayan podido ver y estudiar cuándo y cómo se sancionó la Constitución de 1853 van a acordarse que la primera Constitución argentina también fue debatida, ¿sí? Y fue jurada en territorio santafesino y entrerriano. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Perfecto. Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Este va a ser una reforma constitucional que va a tener el aval de una gran cantidad de la población. ¿Cuáles van a ser las principales introducciones que van a llevar a cabo, ¿sí? Esta reforma constitucional? Como todo, producto de las negociaciones políticas que se llevaron en esa Asamblea Constituyente, uno de los
uno de los resultados principales, por ejemplo, es la reducción del mandato presidencial. Antes de 1994, los presidentes duraban en su cargo 6 años. Luego de aquel entonces, su mandato dura 4. Bien. Otro de los grandes efectos que va a tener es la creación de una nueva figura intermedia que se va a llamar el jefe de ministros, ¿sí? El jefe de gabinete. El jefe de gabinete de ministros, quien hoy actualmente está ocupado por Diego Santilli, ¿sí? Es una institución traída del derecho español por la cual lo que se buscaba era asimilar este jefe de ministros, ¿sí?, a un primer ministro de los países parlamentaristas donde ante una crisis económica, política, social, no sea el presidente quien sea el principal afectado y quien deba ser cuestionado, sino que sea el jefe de ministros este fusible de cambio ante cualquier crisis que afecte la legitimidad del Estado, del gobierno, ¿sí? Luego también vamos a tener, por ejemplo, que se incorporó un tercer senador por provincia. Ustedes saben, recordarán que cuando van y eligen representantes para el Congreso de la Nación, cada provincia, ¿sí?, elige 3 senadores. Es decir, que tenemos 3 senadores por las 23 provincias y 3 senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que compone un total de 72 miembros del Senado de la Nación. A su vez, la cantidad de años que duraba el mandato de los senadores también fue reducido. Pasaron de 9 años a 6. Otra de las grandes incorporaciones que va a sufrir la Constitución Nacional, que va a transitar la Constitución Nacional, va a ser la incorporación y la creación de lo que se conoce como el Consejo de la Magistratura. Este Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder, bien, compuesto por diferentes, va a estar compuesto por miembros del Poder Ejecutivo, por miembros del Poder Legislativo, por miembros del Poder Judicial y por abogados de la matrícula, que se va a encargar de la selección y de la remoción de los jueces federales inferiores, ¿sí? Porque ustedes sabrán que para elegir miembros del máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia, eso le corresponde al presidente con acuerdo del Senado, y van a saber que el medio para remover a jueces de la Corte Suprema de Justicia es el juicio político. Para todos aquellos jueces federales inferiores, es decir, desde la Corte Suprema de Justicia hacia abajo, el órgano encargado para su selección y su remoción va a ser el Consejo de la Magistratura de la Nación. Otro de los órganos que se va a crear, otro de los órganos extrapoder que se va a crear, es la Auditoría General de la Nación, la AGN. La AGN va a ser un órgano, ¿sí?, cuyo presidente, ¿sí?, cuyo máximo exponente, cuyo encargado principal va a ser un miembro de la oposición. ¿Cuál va a ser el fin de la AGN o de la Auditoría General de la Nación? El control, ¿sí?, de los gastos que realiza el Poder Ejecutivo. Este control, ¿sí?, se va a realizar en pos de evitar situaciones de corrupción o de desvío de fondos de manera indebida. También, por ejemplo, en la reforma de 1994 incorporamos, ¿sí?, una serie de derechos colectivos, como son el derecho al medio ambiente sano y el derecho de los usuarios y de los consumidores. Todos acá, sí, podemos utilizar un teléfono celular y podemos tener un inconveniente con nuestra compañía telefónica, ¿sí? Por un cobro indebido, por un cobro doble, por la falta de cobro, ¿sí? Nosotros, entonces, como somos usuarios, ¿sí?, de un servicio que presta una empresa, contamos con una tutela judicial preferente, ¿bien? Una tutela judicial y una tutela constitucional preferente. A su vez, van a recordar después este artículo, porque lo van a ver en profundidad en Derecho Constitucional, que es el artículo 75, inciso 22. En ese artículo 75, inciso 22, se incorporaron 10 tratados internacionales con jerarquía constitucional. Ustedes lo van a poder ver, pero son tratados, pactos y convenciones, sí, a las cuales Argentina adhirió. Exactamente, el artículo 75, inciso 17, establece también la incorporación de los derechos de los pueblos originarios, el derecho a una personería jurídica, el derecho al reconocimiento sobre sus tierras ancestrales, el derecho a la inscripción, a un registro, bien, en el cual puedan ser establecidos como una comunidad originaria, ¿bien? Implica el reconocimiento de una larga lucha que llevaron a cabo los pueblos originarios durante mucho tiempo. Hay que recordar que la anterior regulación que existía, la anterior constitución, no establecía derechos para los pueblos originarios e incluso hablaba, ¿sí?, de la obligación que tenía el Estado de evangelizar a estos pueblos originarios, ¿sí? Esto fue modificado y, por el contrario, en el 75, inciso 17, se reconoció el derecho de, como una de las atribuciones del Congreso,
la necesidad del reconocimiento de la personería jurídica, de las tierras ancestrales y demás. ¿Bien? Entonces, la reforma de la Constitución, a su vez, otro punto, perdón, antes de pasar a la siguiente filmina, es la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un nuevo sujeto dentro de la relación federal. Bien, el artículo 129 de la Constitución Nacional le va a reconocer un estatus jurídico diferenciado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a implicar que a partir de 1994, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires van a elegir a su propio intendente, a su propio jefe de gobierno. Con anterioridad era el presidente quien designaba a el intendente de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, al tener un estatus jurídico diferenciado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a elegir diputados y va a elegir senadores que van a integrar el Congreso Nacional. ¿Bien? Esto implica entonces una autonomía para la capital, ¿bien? Que va a tener sus consecuencias políticas y jurídicas que luego vamos a ir desarrollando. Como ustedes verán, la reforma de 1994 fue súper completa, ¿sí? Fue una constitución bastante ambiciosa en lo que se intentó establecer, en lo que se intentó reconocer, y se van a ir dando cuenta de que a su vez uno de los motivos que fundamentó esta reforma fue la necesidad de atenuar lo que se conocía como el hiperpresidencialismo, ¿bien? La atenuación del hiperpresidencialismo fue uno de los objetivos principales que buscó esta reforma, pero que con el paso del tiempo y con el paso de la práctica política y la práctica constitucional, hasta el día de hoy no ha podido ser erradicada totalmente. Acá un poco de lo que les estaba comentando, bien, el Pacto de Olivos y la reforma, esto de la reducción del mandato presidencial, la incorporación de los 10 tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto es un tema que lo van a ver en profundidad, ¿sí? En derecho constitucional, pero es muy importante porque estos tratados internacionales fundamentan, ¿sí?, la protección de los derechos de las personas por el mero hecho de ser un ser humano. Acá no va a importar la condición de tal, no va a importar ningún tipo de clasificación que nosotros tengamos, sino que se nos va a proteger por el mero hecho de ser una persona. Estos 10 tratados incluyen, incluyen la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, vamos a tener el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, vamos a tener el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vamos a tener aquella convención para la prevención y el tratamiento del delito y genocidio. La reforma de 1994 va a incorporar 10, ¿sí? Luego va a ver que se van a incorporar 2 más, ¿sí? La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue incorporada en el 2015, y la Convención, sí, para la protección de los derechos de los adultos mayores, que también fue incorporada durante la década del 2000. Entonces, acá ya vamos a ver que durante la primera presidencia de Menem, la política de shock, ¿sí?, se va a aplicar, como lo habíamos hablado, en un aspecto social, un aspecto vinculado con el poder militar reinante, no reinante, en aquel poder militar que todavía preservaba mucho poder en la estructura social argentina. Luego vamos a tener una pata económica, ¿bien? Esta pata económica yo, por supuesto, yo en aquel entonces no vivía, así que no la transcurrí, por ende, si hay alguien acá en la sala que haya estado durante la época del plan Bonex y la época de la convertibilidad, puede aportar lo que considere necesario, porque realmente yo no lo viví, pero vamos a ver que la bibliografía entonces nos va a hablar de un shock económico. Este shock económico implicaba necesariamente, ¿sí?, acabar de raíz con esta inflación galopante que tenía la República Argentina. Nosotros terminamos la presidencia del doctor Alfonsín con una hiperinflación que llegaba a niveles estratosféricos, y Carlos Saúl Menem se va a proponer, bien, con su equipo económico, la necesidad de acabar de raíz con este problema. ¿Cuáles van a ser algunas de las medidas que va a tomar? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, como les comentaba, el plan Bonex, que implicó la conversión de los depósitos de pesos que tenían las personas en los bancos
en bonos, ¿sí? En bonos en dólares que se pagaban, o que se pagaban a los 10 años. Y sobre todo, luego vamos a tener, por supuesto, la convertibilidad, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero sobre todo también vamos a tener la transformación económica del Estado, ¿sí? Antes de la presidencia de Carlos Saúl Menem, el Estado tenía, ya sea la totalidad o la mayoría, ¿sí?, de las acciones, de acciones de empresas que se encargaban de sectores estratégicos de la economía nacional. Bien, lo que sucede con durante la presidencia de Menem es que muchas de estas empresas, ¿sí?, van a ser vendidas a capitales extranjeros, lo que permitió un gran flujo y un gran ingreso de dólares para las arcas nacionales. ¿Cuáles son los casos más conocidos? Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Ahí voy con vos, Rocío. ¿Cuáles son los casos más conocidos? Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Telecom, ¿sí? O Telefónica, y YPF. Bien, esos son los casos de las empresas estatales más reconocidas o más emblemáticas que tenía Argentina, que fueron vendidas, ¿sí?, a capitales extranjeros por medio del Estado, lo cual implicó que el Estado se desprendió, ¿sí?, del manejo de esas empresas. Esta política económica, este shock de cambio, implicaba la necesidad, entendió por aquel entonces el presidente Menem, de la necesidad de desprenderse de empresas del Estado, porque entendía que el Estado no podía ni debía hacerse cargo del manejo de esas empresas, sino que debían caer en manos, ¿sí?, de actores privados que se encarguen de su administración y de su manejo económico. Rocío, vos me decís, exactamente, ¿sí? La convertibilidad, nosotros vamos a ver, se empieza a aplicar a partir del 91, ¿sí? Es decir, a partir de 2 años después que asume la presidencia Carlos Saúl Menem, y vamos a tener que en aquel entonces se crea una ficción económica por la cual un peso tenía el mismo valor que un dólar. ¿Bien? Esta era una ficción económica a partir de qué? De que se te contaba con los recursos necesarios para sostener ese tipo de cambio. Acá, como les comentaba, vieron, la privatización de las empresas estaba fundamentada por aquel entonces, decía Menem, en la falta de transparencia y la sospecha de corrupción en el manejo de esas empresas. ¿Cuáles fueron las principales? Como les comentaba, muchas empresas españolas. Ustedes recordarán, por ejemplo, que YPF fue comprada por Repsol, ¿sí? Y ustedes recordarán que Telecom fue comprada por Telefónica. Ustedes, quienes hayan podido ver la serie Menem, van a ver de alguna manera una dramatización bastante, puede ser fidedigna, de cómo se produjeron las negociaciones, ¿sí?, para la adquisición de esas empresas, que estuvieron para aquel entonces a cargo de la ministra María Julia de Zogaray, ¿bien?, que se encargó entonces de la privatización específica de estas empresas estatales. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que con la convertibilidad, sí, la inflación se redujo de 3, 4 dígitos a uno solo. Bien, ahí la bibliografía da un dato muy interesante, creo que es como una inflación interanual de arriba del 1000%, bien, que queda reducida al casi 8% en un año. Eso, ¿qué ocurre? Como todos nosotros sabemos, en la Argentina la problemática económica es un asunto que nos afecta bien año tras año. Por lo tanto, la estabilidad que otorgó la convertibilidad fue muy bienvenida por la población argentina, ¿sí? Luego de años donde había un aumento sideral de los precios, de los servicios y de los costos de vida, la estabilidad que se alcanzó con este plan económico llevado adelante por medio de la convertibilidad, le otorgó a Menem una gran popularidad que hizo que en 1995 sea reelegido, ¿sí?, con el más del 50% de los votos. ¿Quién lo acompañó en esa fórmula presidencial? Carlos Racauf, bien, quien había sido ministro del Interior durante su primer mandato. ¿Qué ocurre? El plan de la convertibilidad, ¿sí?, implicó necesariamente un manejo económico que dependía, sí, del ingreso constante de capitales extranjeros, un flujo de dinero de dólares, por decirlo de alguna manera un poco más sencilla, dependía del ingreso de dólares de manera constante.
Exacto, Carlos Rucauf luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me olvidé decirles, Carlos Saúl Menem ingresó a la presidencia, en el 89 con Carlos Duhalde como vice. A ver, Rocío, que me comenta en el grupo, pone... Sí, eso es un poco de lo que nosotros vamos a ver. Acá Rocío nos habla de que fue una época donde se generó un crecimiento bueno para la Argentina porque los ciudadanos podían comprar tierras o invertir, por ejemplo, en Brasil y viceversa. Bien. Esta idea, sí, de que fue un periodo próspero para la Argentina, encuentra sustento en la estabilidad económica que se logró. Bien. Lo que sucede es que como esto dependía del valor del dólar, ¿sí? Dependía de la volatilidad que podía tener una moneda bastante estable como era el dólar, ante una crisis internacional, ¿sí? Una crisis donde el valor o la cotización de la moneda extranjera que servía como ancla para nuestra moneda propia, implicó bien que en 1995, producto de lo que se conoce como la crisis del tequila, que fue generada, que se produjo en México, bien, una crisis internacional llevó adelante, ¿sí? Implicó la problematización de este sistema económico. A su vez, ustedes tienen que pensar que si nosotros tenemos un valor de nuestra moneda atado al valor del dólar, los costos de producción para nuestra economía nacional, para nuestra industria nacional, van a ser valorizados en la misma moneda. Por ende, también vamos a ver cómo la irrupción de otros actores, como lo fueron los países del sudeste asiático, China, y en algún punto, digamos, también esas fábricas donde el costo de la producción era mucho menor en dólares, comienzan a perjudicar a nuestra industria nacional. Bien, exactamente. Los 90 son reconocidos, y esto es un poco de la crisis laboral, por el desempleo que comienza a generarse producto de la cierre de fábricas que eran nuestro motor productivo nacional. Si bien se contaba con un cierto grado de estabilidad bastante importante, nuestra cotización en dólares de los costos de producción, reitero, implicó necesariamente la dificultad de competir internacionalmente con otros países cuyos costos de producción eran mucho menores. Eso implicó que durante la década del 90 el sistema industrial argentino haya sido puesto en jaque. Bien, fue uno de los sectores gravemente perjudicados. Por supuesto que había un sector de la sociedad que podía transcurrir durante ese periodo de tiempo una época de bonanza, pero digamos, para lo que implica la industria argentina, ¿sí? La fabricación de textiles, metalúrgicos, automotores, autopartes, todo eso que fue la insignia de la industria nacional a partir del proceso de sustitución de importaciones que comenzó en la década del 30, que fue consolidada en el 40 y en el 50, comienzan a primero quebrar, luego cerrar y por último desaparecer. Bien, estas empresas no podían competir con los precios del mercado internacional producto de la cotización en dólares de nuestra producción, ¿sí? Entonces, a partir de 1995 y a partir de la crisis del tequila que ocurre en ese año, comienza a deteriorarse la política económica que llevaba adelante la convertibilidad implementada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, ¿sí? Quien había sido anteriormente también ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, vamos a ver que comienza, sí, a preocuparse las entidades gremiales por la pérdida, ¿bien? Por la pérdida de trabajo formal. ¿Por qué? Porque ustedes, como verán, esta afectación al sistema industrial argentino lo que nos va a producir es la pérdida de empleo. Ante la pérdida de empleo, muchas personas que antes integraban, ¿sí? integraban el sistema laboral argentino, dejan de tener su fuente de trabajo, no pueden obtener su trabajo de manera, un trabajo en blanco o con condiciones laborales con condiciones laborales que le permitan reinsertarse en este mercado, por ende se van a volcar a la informalidad, ¿bien? Y el volcamiento de esta masa de trabajadores a la informalidad implica siempre una afectación sobre todo a
el mercado laboral, por un lado, y al sistema previsional, por otro. Ya durante la época durante el gobierno de Alfonsín y luego a partir de 1995 con mayor intensidad, los gremios van a comenzar a tratar de unificar una respuesta frente a esta política económica que necesariamente afectaba a su grupo de representados. Nosotros acá tenemos que tener en cuenta que para 1999 sí va a concluir el segundo mandato de Carlos Saúl Menem y vamos a ver que hubo un cambio de color político dentro de la Casa Rosada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Alguna duda? Bien. Acá un poco la bibliografía aguárdame un segundito que pongo a cargar en la compu. Esa. A ver qué nos comentaba. Veo un comentario. Sí, lo comenté, Vanina, a la ley de indulto, que fue el indulto esto de alrededor de casi 280 militares y civiles que habían participado durante la última dictadura militar, que recuerdan que fue una de las partes de la política de shock que él había llevado, ¿sí? Esta política de shock no solamente tuvo una pata económica, que fue, por ejemplo, la implementación del plan Bonex y de la ley de convertibilidad, sino que también tuvo una pata social, por decirlo de alguna manera, que implicaba la necesidad de conservar el orden democrático a través del indulto a militares que habían cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Ustedes recuerdan, seguramente habrán tratado con el doctor Monticelli la clase pasada o creo que sí, con el doctor Monticelli o con el doctor Pereira, que durante la presidencia de Carlos Raúl Alfonsín, durante la presidencia de Alfonsín, bien, se iniciaron las investigaciones pertinentes para tener un conocimiento pleno de qué había ocurrido, bien, con aquellas personas que habían sido desaparecidas y muertas durante la última dictadura militar, lo que implicó el bien conocido inicio del juicio de las juntas militares que habían perpetrado el golpe de Estado de 1976 y que habían ocasionado y que habían llevado adelante este plan sistemático para la eliminación de sus rivales políticos. Esto seguramente también lo habrán comentado con el profe, quienes hayan podido ver la película 1985, ¿sí? Esa película que personifica en la figura del fiscal Estracera, cómo se lleva adelante, bien, la investigación y ese juicio, ese famoso juicio de las juntas militares que se lleva en 1985. Una película muy buena, ganadora de un Oscar, ¿sí? Así que quien no las ha podido ver, los chicos también de Juntos por Derecho en algún momento lo han transmitido en la facultad, así que es una película muy buena que ejemplifica uno de los momentos para la democracia argentina más importante del que se tenga recuerdo. Bien, imagínense juzgar a quienes cometieron los peores crímenes contra los propios ciudadanos por medio de la alteración del orden democrático. Retomando un poco bien lo que veníamos comentando, la lucha, ¿sí?, de los entes gremiales, la lucha del sindicalismo argentino, no es una actividad que se haya realizado del día para la mañana, no es que se produjo en una medianoche, sino que fue una actividad sostenida durante el tiempo, ¿bien? Esta lucha de los trabajadores inició, bien, a partir de su reconocimiento con sus personerías gremiales y su reconocimiento jurídico en la década del 40, ¿bien? Y tal como nos indica la Filmina, miren, para 1943, ¿sí?, había unos 800 afiliados a lo que se conoce la Confederación General del Trabajo. Bien, es la CGT, que es una entidad gremial de tercer grado, que es una entidad gremial que nuclea otros gremios y sindicatos y lo hace a nivel nacional. Vamos a ver que para los 90, esos 80.000 afiliados van a llegar hasta casi 1,5 millones, ¿sí? 1,5 millones de trabajadores que aportan e integran y eligen sus autoridades sindicales, que son quienes los representan en las negociaciones colectivas que llevan adelante con el sector empresarial para el establecimiento de las condiciones mínimas de trabajo. ¿Bien?
¿Qué ocurre? La lucha de los trabajadores, la lucha organizada de los gremios y sindicatos no ha sido no ha tenido la misma recepción por parte de los gobiernos durante el transcurso del tiempo. Ha habido gobiernos que han sido más proclives a tener un mejor vínculo con los entes sindicales y ha habido épocas, sobre todo durante la irrupción del orden democrático, donde las entidades gremiales fueron prohibidas, fueron vedadas e incluso fueron sancionadas, bien, porque se los consideraba como un núcleo de poder y de lucha bastante difícil de controlar para el gobierno, ¿sí? La ley de prescindibilidad es una ley que se va a sancionar durante la última dictadura militar, que implicaba también, por ejemplo, la posibilidad que tenía el Estado de desprenderse, de prescindir de agentes públicos, ¿sí? Eso, a su vez, va a repercutir, ¿no?, en la lucha de los trabajadores, en este caso los trabajadores estatales, que van a iniciar eh, su conflicto para poder llevar adelante la restitución de sus fuentes de trabajo. Hay que acordarnos también que durante la última dictadura militar, la CGT, bien, fue, como les comentaba, fue vedada, fue prohibida y toda actividad sindical fue prohibida por ley. Sobre todo se suspendió uno de los derechos más fundamentales que cuentan las personas durante un orden democrático, como es el derecho a huelga, ¿sí? El derecho a protestar frente a las autoridades. Este pequeño flashback que hace sí la bibliografía respecto a la lucha de los trabajadores nos sirve mucho porque también nos trae a colación cómo la lucha de los trabajadores no solamente se produce en un gobierno o en un momento determinado, sino que ha ido transcurriendo desde su fortalecimiento como entidades intermedias del orden democrático, como lo son estas asociaciones sindicales. ¿Bien? Entonces nosotros acá lo que vamos a tener que es que luego, ¿sí?, de la reelección de Carlos Saúl Menem en 1995, su mandato finaliza en 1999. Ya para 1999 comenzaban a visorarse, comenzaba a poder vislumbrarse, ¿sí?, los primeros efectos, los primeros y algunos no tan nuevos, efectos de la política económica que se había llevado adelante durante toda esa década. Bien, y sobre todo el coletazo de lo que había ocurrido y la crisis que se había generado a partir de la crisis económica del tequila de México de 1995. ¿Eso qué produjo? Eso produjo que la fórmula integrada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, que se personificaban en Fernando de la Rúa y en Chacho Álvarez, que fue su vicepresidente, alcanzara la presidencia de la Nación luego de ganar, ¿sí?, las elecciones de 1999. Carlos Chacho Álvarez va a ser el vicepresidente, que luego, vamos a ver, renuncia, ¿sí?, producto de no compartir ciertas decisiones políticas y producto de las sospechas que ya existían sobre el manejo y la falta de transparencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Esta presidencia de Fernando de la Rúa va a estar marcada sobre todo por una debilidad política ya en su génesis, que es una fórmula política que alcanza la presidencia de la nación, pero que no controla, que solamente controla la Cámara de Diputados, ¿sí? No controla la Cámara de Senadores, es decir, no cuenta con una mayoría que le permita sancionar las leyes de manera más rápida en el Senado, y no contaba, ¿sí?, tampoco con gobernadores de los principales distritos electorales afín, ¿bien? Es decir, no manejaba las principales provincias argentinas que cuentan con el mayor caudal, el mayor número de electores. Eso implicó una debilidad política casi desde su origen. ¿Por qué? Porque se veía imposibilitado, ¿sí?, sin negociar políticamente ciertas leyes, la posibilidad de implementar y llevar a cabo sus políticas que en aquel entonces deseaba plasmar. Ustedes, como verán, no manejaba entonces ni el Senado, solamente tenía la primera minoría en la Cámara de Diputados, y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿sí?, habían quedado a cargo de manos del peronismo. El partido, bien, que no integraba por aquel entonces la fórmula de la alianza.
Todos recordarán o alguna vez habrán escuchado nombrar y se asocia mucho la figura de Fernando de la Rúa con el helicóptero de diciembre del 2001. Yo ya para el 2001 existía, pero no, por supuesto, no tengo recuerdo de aquel momento. Quienes hayan podido verlo a través de los medios de comunicación, de las noticias, de la televisión, recordarán bien lo problemático de ese diciembre, cuyas protestas y represiones consecuentes implicó la muerte de alrededor de 25 ciudadanos argentinos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de que es es un gobierno que va a llevar adelante políticas impopulares? Bien, unas políticas que van a ser fuertemente cuestionadas por la ciudadanía argentina. Como les venía comentando, a partir de 1995 la economía argentina comienza a deteriorarse, ¿bien? Producto de la pérdida de trabajo formal, producto de la falta de ingresos de capitales extranjeros, producto de la falta de competitividad que tenía el mercado argentino en comparación con otros actores internacionales que producían lo mismo a un menor costo, comienza a generar, sí, una crisis económica y social que va a tener su mayor expresión a partir de 1991. En este contexto, sí, de debilitamiento, de debilidad política y de crisis económica y social, Fernando de la Rúa lleva adelante, sí, la sanción de lo que se conoce como el impuestazo. El impuestazo fue una reforma tributaria, bien, que implicó una modificación en las categorías del impuesto a las ganancias, el cual se redujo la base se redujo la base económica para que mayor cantidad de personas, mayor cantidad de trabajadores comiencen a aportar al sistema tributario argentino por medio de este impuesto, ¿sí? Esta afectación, ¿sí? Esta baja de la base económica para que comiencen a tributar los trabajadores afectó sobre todo entonces a esta clase media que ahora va a haber reducido sus ingresos producto de este impuesto. A su vez, quiso llevar adelante, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, se quiso llevar adelante una política de ajuste, ¿bien? Se necesitaban ajustar las cuentas del Estado, lo cual necesariamente implicó un ajuste fiscal, un ajuste respecto a lo que se ganaba, lo que el Estado gastaba y sobre lo que el Estado percibía, ¿bien? Entonces se produce, como quizás se haya podido ver en algunos casos durante los últimos años, una reducción en los salarios públicos y una reducción en las jubilaciones, ¿bien? Lo que implicó, bien, por supuesto, un agravamiento del conflicto social y una economía que no lograba despegar, por lo que la crisis económica continuaba pese a estas dos medidas económicas, el ajuste fiscal y el impuestazo. ¿Bien? ¿Qué es lo importante acá que tenemos que, sin embargo, destacar? Que por primera vez desde 1930 vamos a tener que el orden democrático argentino logra un cuarto periodo consecutivo, ¿sí? Es decir, vamos a tener 4 presidencias sin la interrupción del orden democrático producto de las Fuerzas Armadas, producto de la intervención de las Fuerzas Armadas. Por ende, va a ser muy importante, sí, que más allá de la crisis económica y social que atraviesa Fernando de la Rúa, el orden democrático logró perdurar hasta el día de hoy. ¿Bien? Esta presidencia de Fernando de la Rúa también va a estar marcada por problemas políticos, no solamente por debilidad política, sino también por problemas políticos en la implementación de su plan económico. Vamos a tener que Carlos Machinea, bien, quien va a ser su primer ministro de Economía, renuncia y es reemplazado por el hombre que aparece, ¿sí? en esa foto, que es Ricardo López Murphy. Bien, Ricardo López Murphy ideó un plan económico el cual implicaba un ajuste sobre también jubilaciones, empleos estatales, universidades públicas, ¿sí? y ciertos gastos que llevaba a cabo adelante el Estado, el cual no contó con el total apoyo y el total aval, bien, de la presidencia de la Nación, lo que implicó que López Murphy pasara, yo no recuerdo bien, pero si no fueron 7 o 10 días, no fue más de eso su transcurso por el Ministerio de Economía,
lo que llevó a que Fernando de la Rúa intente, ¿sí?, salvar la economía, salvar el proceso económico que se venía desarrollando a partir de la incorporación de una figura que todavía contaba con aquel entonces con mucho clamor popular, como lo era Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, como se lo denominaba. Bien. A su vez, vamos a tener lo que fue, no solamente vamos a tener problemas con la implementación de su plan económico, sino que también vamos a tener problemas con la política que llevaba, el aspecto político en el cual se desarrollaba el gobierno de Fernando de la Rúa, porque para el año, si no me equivoco, 2000, ¿sí? 1999-2000, uno de los sindicalistas más importantes de la Argentina, como lo era en ese momento Hugo Moyano, denuncia lo que se conoce como Banelco. Se denuncia que había ciertos gerentes y directivos de un banco, ¿sí?, del Banco Banelco, que ofrecían coimas a diputados y senadores para la sanción de una ley que beneficiaba a este banco. Es lo que se conoce entonces como el escándalo Banelco, que implicaba la denuncia de sobornos a senadores para aprobar la reforma laboral que beneficiaba, ¿sí?, a estas entidades internacionales. Producto de ese escándalo, producto de la falta de apoyo político, producto de la imposibilidad de llevar adelante su plan económico, el descontento social que existía, el vicepresidente de la Nación, quien estaba en la figura de Carlos Chacho Álvarez, renuncia, bien, en octubre del 2000, lo que implicó otro golpe a la figura presidencial. ¿Por qué? Porque si ya venimos de un periodo donde el presidente se encontraba afectado en su legitimidad, porque no contaba con el aval de las mayorías, contaba con el aval de la mayoría, pero no controlaba los órganos políticos para llevar adelante sus políticas de campaña. Si a su vez contaba con un plan económico que no terminaba de producir sus efectos, si a su vez contaba con problemas sociales, ¿sí?, con descontento social por la crisis económica que se continúa atravesando, y en el aspecto político, tanto la ley Banelco como el cambio constante de ministros de Economía, se le adiciona la renuncia del vicepresidente de la Nación, imagínense ustedes el momento, el conflicto y la dificultad en la que se encontraba por entonces Fernando de la Rúa. Ustedes, como sabrán, desde octubre del 2000 a diciembre del 2001 fueron periodos donde la inestabilidad social y económica fueron muy grandes, lo que implicó que en diciembre del 2001 Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la Nación. Bien, esto vamos a tener que, acá como les comentaba, se debía a la fragilidad financiera, bien, que atravesó todo el gobierno de Fernando de la Rúa, y el desprestigio internacional con el que se contaba. ¿Por qué? Porque por aquel entonces los medios de comunicación informaban de manera diaria cuál era, ¿sí?, el riesgo país que atravesaba la Argentina. El riesgo país es un índice internacional que lo elabora el banco JP Morgan, bien, de los Estados Unidos, que habla y que establece un puntaje de acuerdo a su credibilidad económica, su credibilidad crediticia, a la capacidad de pago y a la posibilidad entonces también de poder acceder a mercados internacionales, a mercados financieros internacionales para la toma de créditos que permitan la inversión en el país. Entonces, para recapitular, crisis económica, crisis social, crisis política y debilidad política. Te falta el vicepresidente, no puedes despegar económicamente y el tejido social cada vez se deteriora más producto de la falta de trabajo y la falta de respuestas concretas, bien, para la problemática que los aquejaba en el día a día. ¿Esto qué implicó? ¿En qué año sucedió esta crisis o lo de Banelco? Santi, así si me puedes especificar. La ley Banelco, si no recuerdo mal, o sea, el escándalo del Banelco, si no recuerdo mal, fue en el 2000, ¿bien? Y la renuncia de Chacho Álvarez también fue en el 2000. La renuncia de Fernando de la Rúa fue en el 2001. Esto del desprestigio internacional fue un proceso que se fue dando durante la presidencia, así que inició en el 99 y finalizó en el 2001, digamos, no es que finalizó, sino que tuvo su mayor auge durante esos años.
También vamos a ver luego, vamos a ver acá el congelamiento de los depósitos, de lo que popularmente se conoce como el corralito. Bien, el corralito implicaba la imposibilidad de que los ciudadanos retiren de los bancos, ¿sí?, sus depósitos que habían efectuado. Mucha gente depositaba su dinero, por ejemplo, en plazo fijo, y se estableció la imposibilidad de que las personas retiren el dinero de los bancos. Eso fue lo que se denominó entonces una política llevada a cabo por Domingo Cavallo, que estableció lo que se conoce, lo que comúnmente, seguramente ustedes puedan preguntar con sus familiares que tengan un par de más de años, lo que se conoce como el corralito. ¿Bien? La imposibilidad de retirar los depósitos bancarios que tenían los ciudadanos respecto a su dinero que se encontraba depositado en las entidades financieras. Por supuesto, volvemos a lo mismo: crisis económica, crisis política, crisis social, sumado a esta frutillita del postre, que es la imposibilidad que tenían las personas de retirar sus depósitos de los bancos, se produce un estallido social que comienza a visorarse a finales del 2001 y que tiene su mayor auge en diciembre de ese mismo año. Exacto, los cacerolazos, las protestas, ¿sí?, las marchas, los reclamos, la represión que lleva adelante la policía, en la cual en algunos casos produce la muerte de algunos protestantes, ¿bien?, de algunas personas que llevan adelante la protesta, implicó que para diciembre del 2001, si Fernando de la Rúa se encuentra en una situación tal de debilidad política y de falta de legitimidad que lo obliga a renunciar. Bien, es un contexto, podríamos catalogarlo, muy triste para la democracia argentina, porque la renuncia de un presidente que no puede finalizar un mandato producto de la crisis social y económica que transcurría, ¿sí?, implicó la dificultad de mantener un orden institucional como lo veníamos llevando. Bien, ¿esto qué implicó entonces? Implicó el fin del gobierno de la Alianza. Esta alianza que había sido formulada entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO, que era una vertiente del peronismo que no se identificaba con Carlos Saúl Menem, que estaba representada por Carlos Checho Álvarez. Esta alianza política llega a su fin luego de la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001, ¿sí? Entonces, ustedes sabrán, ustedes luego van a estudiar en Derecho Constitucional, que cuando renuncia el presidente, ¿sí?, comienza a sucederse las personas que, de acuerdo a la ley de acefalía, deben continuar en el mandato presidencial. Como no estaba el presidente de la República Argentina, como había renunciado Fernando de la Rúa, debía seguir su vicepresidente. Como su vicepresidente no estaba porque había renunciado con anterioridad, continuaron el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí?, el vicepresidente segundo, tercero de la Cámara. Vamos a tener que hay 5 presidentes en un periodo de alrededor de una semana, 10 días, bien. Vamos a tener que por entonces también el presidente Adolfo Rodríguez Sá, bien, quien estuvo en la presidencia durante un periodo corto también, establece, ¿sí?, establece por ley, en aquel entonces por decreto de necesidad y urgencia, que Argentina no va a pagar la crisis, no va a pagar un crédito internacional del Fondo Monetario Internacional, lo cual fue tomado por los mercados financieros como una clara señal de la falta de posibilidad de pago, ¿bien?, una falta de capacidad crediticia para hacerse frente a su responsabilidad, a sus obligaciones crediticias. Luego de eso se reúne la Asamblea Legislativa y es elegido como presidente de la Nación el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Duhalde, ¿bien? Es entonces quien va a asumir la presidencia desde el 2002, ¿sí?, en un periodo de transición hasta la asunción en 2003 de Néstor Kirchner, bien, en una elección que él sale segundo, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que, para recapitular un poco, de 1999 al 2001 va a estar Fernando de la Rúa. En ese diciembre del 2001 hasta la asunción como presidente provisional de Eduardo Duhalde van a transcurrir algo así de 5 presidentes entre
en un mes, mes y medio, entre 10 días y un mes, no recuerdo bien la cantidad de fechas, la fecha exacta de duración de cada una de las presidencias. Luego de eso se reúne una asamblea legislativa y eligen como presidente de la nación a a Eduardo Duhalde, ¿bien? Quien era presidente, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Duhalde va a estar durante el 2002 y gran parte del 2003, ¿bien? Es el encargado de transitar este periodo, ¿bien? Este periodo justamente provisional, transitorio, una presidencia transitoria, para poder llamar nuevamente a elecciones y que se elija de nuevo un presidente. En este nuevo llamado a elecciones, ¿sí? Las dos principales fuerzas políticas votadas fueron la fórmula encabezada por Carlos Saúl Menem y la fórmula encabezada por Néstor Kirchner, ¿sí? Néstor Kirchner por entonces era el gobernador de la provincia de Santa Cruz. Como establecía el sistema político argentino, que como ninguno de los dos había obtenido la cantidad de votos necesarias como para ganar en primera vuelta, ambos debían enfrentarse en un balotaje. En este balotaje, bien, ¿sí? No se llega a producirse, no llegó a haber balotaje porque Carlos Saúl Menem decide retirarse de la carrera presidencial, por lo que ante la falta de uno de los competidores, exactamente, Menem no se presentó y Néstor Kirchner asume la presidencia de la nación en mayo del 2003. Bien, él fue presidente del 2003 al 2007 y en 2007 asume la presidencia de la nación su esposa y por entonces senadora, Cristina Fernández. Bien, luego desde el 2007 hasta acá, las presidencias más o menos las deben conocer, que fueron 2007 a 2015 Cristina Fernández, 2015 a 2019 Mauricio Macri, 2019 a 2023 Alberto Fernández y 2023 hasta el día de la fecha Javier Milei. Uno de los grandes, una de las grandes decisiones que toma Eduardo Duhalde durante su presidencia transitoria es la salida de la convertibilidad y establece que ahora $1 va a valer $1.40 para las transacciones bancarias autorizadas. Es decir, que luego de casi 11, sí, 10 o 11 años, la convertibilidad deja, ¿sí?, de ser la política económica más importante en la República Argentina y se da de baja la implementación de este sistema económico y volvemos, ¿sí?, a un tipo de, como el que hoy conocemos hoy, un sistema donde nosotros valuamos nuestra moneda a partir de otra, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Por las dudas, como para antes de pasar al siguiente tema. Acá un poco, bueno, de lo que veníamos hablando, la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001, las cacerolazos de la protesta, la grave crisis. Esta imagen seguramente la habrán podido... A ver, profe, cuando pase correlito vuelve a estar el trueque, ¿verdad? El plan austral. Sí, el plan austral era una política económica que, si no recuerdo mal, fue implementada durante la presidencia fue implementado durante la presidencia de Alfonsín, si no recuerdo mal, bien, en el cual se establecía un sistema económico en base a, durante esa presidencia no existió el peso, existió el austral, bien, que era la moneda, se instauró esa moneda como podría nombrar a las 5 presidentes, y estuvo Ramón Puerta, estuvo Adolfo Rodríguez Sá, sí, y no recuerdo los otros, bueno, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Tamaño, sí, sí. Los 5 presidentes no los recuerdo, no los vi en la bibliografía, pero siempre está bueno saber, así que exactamente, no sé, perfecto. Vanina seguramente ha estado ha estado viendo con detenimiento las presidencias argentinas, así que gracias por el aporte. No recuerdo el nombre de los 5, sí, eso sí, lo pueden googlear. La verdad es que en este momento me están mandando, recuerdo 2 o 3 nada más, pero buena pregunta, buena pregunta. Si querés al finalizar la clase lo podemos ver, podemos chequearlo, pero está buena la pregunta y gracias por hacerlo.
Sí, Dualde fue elegido a partir de la Asamblea Legislativa, que es la reunión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, bien, a partir del proceso instaurado por la ley de acefalía, que establece que en caso de, digamos, de que se produzca el vaciamiento del orden establecido para la sucesión presidencial, se puede convocar a una asamblea donde se reúnen las cámaras de ambos, se reúnen los miembros del Poder Legislativo y nombrar a un funcionario público para que sea designado como presidente de la Nación. ¿Cuál era la pregunta? ¿Esto es una pregunta, Vanina? No te entendí. Si les preguntan los 5 presidentes durante ese transcurso, esos pocos días, yo en mi experiencia no me han tomado, bien, porque si ustedes lo pueden ver de la bibliografía que reparte la universidad, no está detallado bien los 5 presidentes ni el periodo de mandato de cada uno de ellos, que muchas veces no superó las 24, que en algunas veces incluso superó por poco las 24 horas. Pueden estudiarlo, no hay ningún inconveniente, pero a mí en lo particular nunca no me lo tomaron ni he escuchado que lo han tomado. Lo pueden lo deberían estudiar si quieren tener un mayor conocimiento y una mayor profundidad, pero por lo menos en mi experiencia no lo he tenido. Pero bueno, si por ahí los chicos de Juntos por Derecho pueden asesorarlo mejor en ese tipo de preguntas, también, porque desconozco cómo han ido tomando durante los últimos años ese apartado. No, Valna, gracias a vos por participar. Acá vamos entrando entonces a un poco lo que nos comentaba. Hemos visto entonces lo que han sido los últimos presidentes argentinas, hemos visto cómo se desarrolló la presidencia de Carlos Saúl Menem, cómo se ha desarrollado la presidencia de primer mandato de Menem, el segundo mandato de Menem, el inicio de la alianza, el fin de la alianza, este conflicto social y económico que estalla en diciembre del 2001, que lleva a la asunción de 5 presidentes en 11 días, a la asunción de un presidente transitorio, al llamado a elecciones en el 2003 y luego el continuamiento del orden democrático. Si no hay ninguna duda respecto a eso, ¿sí? Si les parece, pasamos al siguiente tema, que la bibliografía acá nos decía, como nos decía el profe, como nos decía Cristian, perdón, hace una especie de retroversión respecto a algunos temas que ya nosotros habíamos tratado con anterioridad, ¿sí? Que es esto de el manejo, digamos, de la tierra y de los recursos económicos, bien, lo que es la evolución de la evolución económica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que por ahí quieran profundizar sobre lo anterior? ¿O podemos pasar a ese tema? Así. A ver. Bien. Respecto a la evolución, entonces, como para ir viendo esto, la evolución económica sí va a ser un capítulo de la bibliografía donde nosotros vamos a concentrarnos a cómo se ha ido dando, ¿sí? A lo largo del tiempo, sobre todo desde 1880 y 1890 al día de la fecha, el desarrollo económico argentino. En primer lugar, vamos a tener que hablar del reparto de las tierras que se produce luego de la conquista del desierto. Ustedes recordarán que producto de la conquista del desierto, gran parte de lo que hoy se conoce como la Patagonia Argentina fue incorporado al territorio nacional, ¿sí? Esas grandes extensiones de tierra, que a su vez se sumaban a algunas tierras que no se encontraban ocupadas dentro de la provincia de La Pampa, de lo que es hoy la provincia de La Pampa, Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba y el sur de la provincia de Santa Fe, bien, van a ser adquiridas, ¿sí? Por militares, ya sea soldados o ya sea oficiales del ejército argentino que habían participado de esa campaña. Y a su vez, otro de los grandes compradores que va a tener por entonces esas parcelas de tierra van a ser capitales extranjeros. ¿Por qué? Porque en aquel entonces vamos a tener que el valor de la tierra, ¿sí? No tenía el valor que hoy podemos llegar a apreciar, ¿sí?
más allá de la cuestión numérica, la importancia del suelo por aquel entonces de esa zona en la República Argentina no contaba con un gran valor como sí lo tiene el día de hoy. Bien, cualquiera de nosotros podría identificar que claramente las tierras de cierto sector de la Argentina, que se conoce como la pampa húmeda, tienen un valor económico y estratégico muy grande. Por aquel entonces no era así. Por ende, esas tierras ¿sí? fueron repartidas entre soldados y fueron repartidas entre oficiales, y a su vez se permitió que capitales extranjeros, ¿sí? sobre todo capitales ingleses y en algunos casos también alemanes, puedan comprar grandes parcelas de tierra que luego pudiesen ser explotadas, ya sea agrícolamente, ganaderamente, bien, o por la implementación de algunos servicios. ¿Qué ocurrió? Entonces, esta venta a bajo precio implicó de que las grandes familias de las provincias y las grandes familias de Buenos Aires puedan adquirir lotes, grandes parcelas de tierra, grandes parcelas de, de estas tierras que acababan de ser conquistadas a un muy bajo precio. A su vez, como les comentaba, favoreció la inversión extranjera. ¿Esto qué implicó? Implicó la incorporación en cierto punto al mercado internacional por parte de Argentina, ¿sí? Esto, a su vez, se vincula mucho con las transformaciones económicas que sufre la Argentina entre 1880 y 1914. ¿Por qué? Porque estas inversiones europeas no solamente se concentraron en la adquisición de tierras, sino que también se concentraron en la prestación de servicios como luz, agua y energía, y, como también bien conocido, es la implementación y el desarrollo del ferrocarril, ¿sí? Todas estas actividades económicas fueron desarrolladas principalmente por capitales extranjeros, lo cual permitió un avance tecnológico y un avance, un crecimiento social y un crecimiento económico muy grande para la República Argentina. Esto implicó que la modernización, el avance, ¿sí? de las principales ciudades argentinas, lo que permitió que para principios del siglo XX la Argentina se ubique dentro de los 10 países con mayor PBI per cápita. Bueno, Marina, nos vemos. Muchas gracias. Permitió que la Argentina se incorpore, ¿sí? A ese listado tan exclusivo de los 10 países más con mayor PBI per cápita en el mundo. Sin embargo, en este periodo de 1880 a 1914, vamos a tener un periodo de crisis en 1890, ¿bien? Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, entonces vamos a tener un periodo de especulación financiera y endeudamiento argentino que provocó, ¿sí? la quiebra de grandes bancos que se encontraban en la Argentina. Eso provocó, por supuesto, la caída de los precios, la suba de la inflación, la disminución del trabajo, y con la asunción de Carlos Pellegrini, quien era por entonces su vicepresidente, se toman una serie de medidas económicas, dentro de las cuales la más importante va a ser la ley de conversión. ¿Bien? O sea, primero se va a crear no recuerdo el nombre, la caja, no recuerdo bien, pero se crea una institución financiera, después lo miro bien, lo chequeemos bien, se crea una institución financiera que va a permitir controlar la política económica, la política financiera del mercado de capitales en Argentina, y en el 99 con la ley de conversión se estabilizó bien el valor del peso respecto al oro. Hay una conversión por la cual exactamente la caja de conversión, perfecto, gracias Ximena, durante la presidencia de Carlos Pellegrini, se crea esta caja de conversión. Esta caja de conversión entonces nos va a permitir controlar el mercado de capitales argentino, y con la ley de conversión que se produce 9 años después, se va a establecer una vinculación económica entre el oro y el peso argentino. Ustedes, como más o menos irán viendo, durante esa época, entre 1880 y 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que el PBI per cápita argentina va a crecer exponencialmente, producto de la inversión de estos capitales extranjeros. Estos capitales extranjeros encontraban en la República Argentina una gran oportunidad de inversión. ¿Por qué? Por el escaso desarrollo que tenía Argentina, bien, lo que permitía que estos capitales puedan implementar sus servicios, sus bienes y sus servicios de una manera completa, bien, podían ofrecer
toda su gama de servicios y productos para que nosotros los incorporemos a nuestra economía nacional, y a su vez había una escasa regulación normativa en Argentina respecto, bien, a la implementación de estos, había una escasa regulación sobre cómo controlar esta inversión extranjera, ¿bien? Lo que implicaba para los capitales de otros países la posibilidad sencilla de invertir en Argentina, de obtener ganancias y en muchos casos de retirar el dinero, ¿sí? Luego de haber producido su beneficio económico respectivo. Eso lo vamos a mantener más o menos durante unos 20, 25, 30 años, ¿sí? Aguárdenme un segundito. A ver. Sigo presentando porque no me aparece. Creo que sí. Bien. ¿Se me escucha bien? Por la duda, porque me había tenido una especie de... Perfecto. A ver. Bueno. Bueno. Vamos hasta acá. Entonces, ya para terminar de ver lo que es la evolución de la... para terminar de ver lo que es la evolución, ¿sí? de económica que nos presenta la bibliografía, vamos a tener que luego de 1914 comienza a deteriorarse la economía nacional por nada menos que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿qué va a producir? Va a producir digamos, va a producir la pérdida, ¿sí? o el debilitamiento de la economía nacional, producto de que los principales inversores argentinos, que eran los principales inversores que tenía la República Argentina, eran eran capitales alemanes, bien, que entran en la guerra, eran capitales británicos, eran capitales estadounidenses, ¿sí? Que todos ellos van a abocar su economía, ¿sí? Perdón, a veces no sé si me escucho bien, pero creo que sí, van a abocar, entonces sus economías se van a ver retraídas producto de esta guerra mundial que se va a desarrollar entre 1914 y 1918. Entonces, producto de esta Primera Guerra Mundial, sí que se frenan las importaciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque aquellos países comenzaron a destinar su propia producción para sus políticas militares, para sus campañas militares, y es nuestro país, el que va a tener que comenzar a autoabastecerse a partir de su industria, la cual no se encontraba plenamente desarrollada, ¿sí? Eso permitió entonces de que, como teníamos que autoabastecernos y teníamos que llevar adelante una industrialización, fue un proceso de industrialización forzada, el cual va a tener sus frutos y vamos a ver los principales beneficios económicos a partir de la década del 20. Del 20 luego se consolida en el 30 y con mayor crecimiento en la década del 40 y del 50. No debemos perder de vista la crisis económica que se conoce como la Gran Depresión o el Jueves Negro, ¿sí? De 1929, donde cae la bolsa de Nueva York, ¿sí? Lo que produce un efecto en cadena que genera una caída del comercio y del crédito internacional que a manera de efecto dominó termina afectando a la República Argentina, ¿sí? Producto de la suba de la inflación, la pérdida de empleo, la falta de inversión, la falta de ingreso de capitales extranjeros. Pero, como les había comentado, ¿sí? La industria argentina va a tener su mayor auge a partir de la década del 30, del 40 y del 50. Como se conoció como Plan Quinquenal, bien, esa política económica que lleva adelante el gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial Argentina ya venía industrializándose a partir de la década del 30. Por ende, hay una pregunta muy famosa que se hace Perón respecto a si Argentina iba a poder autocomprarse todo lo que producía porque tenía tanta cantidad de productos industrializados y era tan poco lo que se podía vender al extranjero producto de la crisis de economía que la preocupación principal era estamos produciendo demasiado para lo que consumimos, ¿bien?
¿Eso qué implicó? Implicó que la Argentina tenga este crecimiento económico producto de una industrialización galopante, ¿sí? Consolidada a lo largo del tiempo, que va a tener su mayor visualización, ¿sí? En lo que es la industria automotriz y metalúrgica, siderúrgica sobre todo, ¿bien? Eso va a llevar a que durante algunos años de la presidencia de Juan Domingo Perón, la economía muestre signos vitales e importantes de recuperación luego de la Segunda Guerra Mundial, porque, como bien conocemos, en aquel entonces, producto también de otro conflicto bélico armado internacional, las principales economías del mundo volcaron sus créditos y volcaron sus industrias al asunto militar que los tenía como partícipes de este conflicto armado, bien, que inició en 1939 y que finaliza en 1945. Más o menos hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Como para, más o menos llevamos 1 hora 20, como para ver los últimos 10 minutos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la composición vamos a hablar un poco de la composición de la población argentina. ¿Sí? Ustedes van a ver en la bibliografía que se diferencia claramente entre españoles, ¿sí? Y se incluye, por supuesto que al haber sido nosotros colonia, quienes habitaron producto de la invasión y de la colonización luego del exterminio de muchos pueblos originarios, fueron españoles. Estos españoles provenientes, ¿sí? A ver. El tratado que se firmó con Gran Bretaña, creo que vos me estás hablando del Pacto Roca-Runciman, que fue de 1935, ¿sí? Pero no sé si es el que me estás haciendo mención. Ahí te contesto. Ustedes van a ver que la bibliografía entonces establece bien una diferenciación entre entre diferentes grupos étnicos que van a componer la Argentina. El primero de ellos, sí, que va a tratar la bibliografía, van a ser los españoles que van a ser esos inmigrantes que van a venir luego de la colonización. Ahí voy con vos, Jimena. Uno de los colonizadores, bien más allá de los militares que van a llevar adelante la expedición conquistadora de América, sino que también vamos a tener a miembros del Reino de España. No podríamos decir ciudadanos porque técnicamente es incorrecto, pero vamos a tener a habitantes del Reino de España que van a ser enviados, ¿sí? En algunos casos, en algunas épocas en algunos periodos de la historia van a ser promovida la inmigración hacia las colonias americanas, en otros van a ser restringidas. Siempre lo que se va a buscar por parte de la corona española es que las personas que vengan a habitar el suelo americano cuenten con alguna habilidad o aptitud para mejorar la vida dentro de estas colonias, es decir, se van a buscar personas aptas o idóneas que a través de su arte, profesión u oficio mejoren las condiciones de vida de los españoles acá. Vamos a ver que estos españoles, por supuesto, en algún momento se van a convertir en mayoría producto de la exterminación de muchos grupos de pueblos originarios. Esto van a derivar en la población blanca que existía por aquel entonces al momento de la revolución del primer gobierno patrio y del proceso independentista argentino. También vamos a tener de que esos españoles cuyos hijos van a nacer en suelo argentino van a ser denominados criollos, ¿sí? Estos criollos que van a tener una gran participación durante el proceso independentista argentino. ¿Por qué? Porque van a sentir como propia el territorio nacional y no así la corona española. Vamos a tener a los mestizos, vamos a tener diferenciados a la población negra, ¿sí? La población negra que eran estos esclavos que eran traídos producto del comercio internacional por aquel entonces de personas, muchos de ellos provenientes del Imperio del Brasil, ¿sí? A partir no del Imperio del Brasil, del Imperio de Portugal que dominaba la región de lo que hoy es Brasil, estos esclavos africanos que eran traídos de las colonias portuguesas que estaban sobre la costa del Atlántico de África, que eran traídas en barco hasta América para realizar los trabajos y que luego eran intercambiados. Y eso a su vez la bibliografía nos va a diferenciar, ¿sí? La composición de los pueblos originarios en la actualidad. Ustedes, como saben, ellos eran los habitantes originarios del suelo americano,
que luego de su exterminio no representan a una mayoría como si lo fueron antes de la colonización española. Hoy la bibliografía se encarga de detallar bastante puntilloso de acuerdo al último censo. Creo que fue el de la bibliografía que utiliza es el censo del 2010, bien, donde se ve la composición de estos pueblos originarios divididos en grupos y su porcentaje dentro de cada una de las provincias. Ustedes verán que la mayor cantidad de miembros de comunidades originarias se encuentran en el nordeste argentino, en el noroeste argentino, perdón, en el NOA, bien, con las comunidades más numerosas, como son eh, los Topa, los Coya y algunos quechuas, ¿sí? Y seguido por el NEA, que es esa parte del noroeste argentino, que es Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, donde se asienta otra gran cantidad de miembros de comunidades originarias, ¿sí? Entonces, la bibliografía, dependiendo de la cátedra, desconozco también esto, si les toman exactamente el porcentaje o la valoración, pero siempre es bueno saber cuáles han sido, ¿sí? Cómo se ha dividido étnicamente la población argentina a lo largo del tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, Marcela. De mi parte hasta ahora no tengo ninguna duda. Ahí, bueno, gracias, Juli. Marcela, le había levantado la mano si querés hacer tu consulta. Sí, hola, profe, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Lo que yo quería saber, si en el año 2001 Sí, afectaron a la Argentina el atentado que hubo en las Torres Gemelas. mira, la afectación internacional por el atentado del 11 de septiembre es muy difícil de cuantificar. Yo entiendo que, que no habría habido una afectación política como tal. Por supuesto que fue un momento histórico importantísimo, ¿no? Un ataque terrorista a la mayor potencia mundial, pero no sabría cuantificarse la importancia que tuvo para Argentina ese atentado. Bien, por supuesto se solidarizó el Estado argentino, se comprometió a luchar contra el terrorismo, ¿no? Pero desconozco, sinceramente, cuán importante fue para Argentina ese atentado. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran consultar? Chris, no sé si estás ahí, si te parece, como para no cansarlo a los chicos y ir cerrando. Sí, creo que llegamos a ver todo. No sé si quedan creo que quedaron en todas las dudas saldadas, me parece, ¿no? Estaba revisando el chat por las dudas. Yo para que puedan los chicos llevan 1 hora y media frente a la compu y sé que es difícil, así que sé que no es fácil. Yo también estoy a veces detrás de una compu 1 hora y media y cuesta un montón, así que por mí, y yo estaría, si alguien tiene alguna duda, Por ahí, yo que recuerdo de estos temas que charlamos, suelen haber algunos cuadros respecto de lo que es población y demás, donde te dan como distintas cifras, a veces te meten algún choice respecto de eso, y por ahí los distintos modelos económicos que hubieron en cada uno, digamos, de los periodos que va mencionando el libro. Esos son de los choices que yo recuerdo haber visto. Bueno, si no queda ninguna otra duda más, creo que ya estamos, que quedó todos al lado. Sí, Luz, ¿qué pregunta?
No recuerdo si se dividen por temas. Sí suelen, si es que hay dos temas, van a ser, digamos, eh, dos temas bastante similares. Por lo general hay un solo tema y si dividen los exámenes suelen ser dividirlos por horarios. Bien, ahí está diciendo la página 178, se encuentra el cuadro. De ese cuadro suelen hacer algunas preguntas. Generalmente, como en todo el libro, van a ver que hay varios cuadros, varios gráficos que te va haciendo. Si el propio texto lo destaca esa información, es porque suele ser información importante y suele ser objeto de algún choice o algún verdadero y falso. Claro. Primero, respecto de cómo se ven los parciales, cada cátedra elabora su parcial con el temario que tiene cargado en el aula virtual. Y respecto de si hay un tema 1 o tema 2, eso lo maneja cada una de las cátedras. Por lo general es un único tema y lo que suele pasar es que todos los que rinden, no sé, por ejemplo, 8 de la mañana tienen el mismo examen y a las 10:30 puede ser que tengan un examen distinto. Sí, la clase seguramente la estemos subiendo a YouTube. Vamos a ver si subimos esto lo de la tarde, pero una de las clases va a quedar grabada para que puedan acceder a repasar. Así que quédense tranquilos. Bueno, creo que está todo. Cualquier otra duda que quede pendiente nos pueden consultar por nuestros grupos de WhatsApp, chicos. Muchas gracias, Lautaro, por la gran clase que diste. Y bueno, estamos ahí a disposición para cualquier duda, chicos. Nos vemos. Y no se olviden mañana el simulacro de parcial.